Durante más de un año, después de haber recibido el informe de CEPRELAT sobre el movimiento financiero de Horacio Cartes, usted prácticamente congeló el caso y nada se sabe de en qué haya avanzado. Sin embargo, hoy aparece información que usted le tomó declaración a Horacio Cartes. ¿Eso fue así? Bueno, en realidad el Senado presenta un escrito bastante confuso, mezclando bastantes causas y voy a aclarar dentro de lo que se puede, ¿verdad? Bueno, el Ministerio Público recepciona un informe de inteligencia por un caso concreto y luego dispone la apertura de la causa de la investigación a partir de un pedido de cooperación jurídica que recibe del Brasil. Y decía Brasil, en ese pedido de cooperación jurídica, solicitamos que el Paraguay pueda obtener la captura de un ciudadano que habría invertido con bienes, empresas, a partir de hechos de corrupción del Brasil. Entonces, ese es Messer. Claro, que es el caso del señor Messer. Y ahí es que se inicia la investigación por parte del Ministerio Público porque teníamos información suficiente sobre un caso de lavado. Entonces ahí la Fiscalía inicia sus tareas. En ese caso en concreto puedo decirte que fueron imputadas varias personas, varias de las cuales fueron efectivamente condenadas. Y hoy el señor Messer en Paraguay se ha presentado una acusación para el Comicio Autónomo de lo que son sus bienes. ¿Por qué tardaron tanto, doctora, en hacer eso? En realidad fue una investigación bastante compleja. Empezamos en el año 2018 y culminamos en el año pasado. La cantidad de bienes es bastante voluminosa, Javier, y para la presentación de una acusación en ese sentido tiene que estar correctamente identificada todas las propiedades, y la verdad que a medida que avanzamos en la investigación iban apareciendo otras. Entonces fue un trabajo bastante minucioso de parte del Ministerio Público. En ese caso en concreto, quiero mencionar que el juicio empieza el 24 de julio del año, el lunes empieza el juicio. Entonces nuestro trabajo ha tenido ese resultado en concreto y es muy importante para el país, porque a partir de lo que cuando se comienza se desarticulan organizaciones, y el comiso es bastante voluminoso. Te puedo decir que aproximadamente 150 millones de dólares por decir una cifra, y en ese caso en concreto nosotros hemos coordinado acciones durante toda la investigación con los fiscales de Lavallato, Javier. Doctora, y ese es el resultado del trabajo. Sí, hay otro, le pregunté pero no me contestó, pero le hago una pregunta más cerrada. ¿Cuál es su vínculo con el expresidente Horacio Cartes? Ninguno, Javier. Ninguno. ¿Y por qué mucho tiempo guardó avances en una investigación que tenía como base informes financieros de CEPRELAT? ¿En qué caso en concreto? No comprendo, porque son varias causas. O sea, por eso, en la acusación del Senado se confunden un poco. La información no está presentada de manera bastante confusa. Dejemos de lado por un minuto lo del Senado y centrémonos en lo que usted estaba investigando a Cartes. En el caso que vos me estás mencionando, es una investigación que está abierta. Hoy yo ya no soy la fiscal, y todo lo que tiene que ver, todo lo que es cuando el caso está en investigación, eso es solamente reservado para las partes según la ley. Entonces, si nosotros no damos información al público es porque está específicamente prohibido, y solamente es público cuando estamos en la instancia de juicio oral y público, no durante la investigación, Javier. Pero hasta hace 2 meses usted tenía la causa. ¿Qué pudo investigar de Cartes, sobre Cartes? La investigación, yo no voy a hablar de la investigación porque eso está ahora por cuenta de otros fiscales. Yo soy una persona seria y respetuosa. En todo caso, hay que esperar que el grupo avance en la investigación y que resuelva lo que corresponda
al principio, a lo que es el Estado de Derecho, ¿verdad? A ver, entonces, lo que pasa es que mirando todos los puntos que describía la denuncia en su contra ante el jurado y ante la fiscalía y de otros fiscales. Por ejemplo, me encontré con algunos elementos que en el caso Messer identificaron que unas 17 personas debieron ser procesadas. De estas 17, solo unas pocas están siendo investigadas. Entonces le pregunto directamente, doctora. Bueno, pero eso, sí, no, yo te voy a aclarar. Esa es una denuncia que tiene la naturaleza de haber sido presentada por un sector político. Pero tiene menciona informes de CEPRELAT. Si me permite explicarles, con mucho gusto. Sí. Bueno, en realidad no tiene como base un informe de CEPRELAT, tiene como base, según lo que dice la denuncia por parte del Senado, tiene como base el caso Messer, no un informe de inteligencia. Por eso es que le digo que hay una confusión de casos. Sí. Bueno, pero en ese caso en concreto, el Ministerio Público actúa si tiene o no elementos con relación a lo que se le presenta y a lo que va avanzando en su investigación. Si en la causa hay elementos para sostener que alguien cometió un hecho punible, bueno, entonces ahí se inicia un proceso penal. Entiendo yo. El Estado de Derecho y así funciona. Podría, lo que pasa es que por un minuto, yo podría dejar de leer el informe, la denuncia, pero sí podría referirme a, por ejemplo, dos casos específicos. El caso Roque Fabiano Silvera, que CEPRELAT sí entregó varios informes sobre quién era él, pero él terminó siendo procesado solo por obstrucción, es decir, se recurrió a un hecho punible con pena privativa de libertad menos gravosa. O, por ejemplo, el caso, un ratito, doctora, o el caso Juan Pablo Jiménez. Quiero hacer nomás referencia. Ok, no, yo entiendo perfectamente y por eso es que te vuelvo a repetir que toda esa información está presentada de manera muy confusa. Dejo de lado al señor Roque Fabiano, si me dejas terminar, Javier, sí. Con relación al señor Roque Fabiano Silveira, a nosotros lo que recibió la Fiscalía Anticorrupción son evidencias que hacían referencia a que él en su estancia le habría dado albergue al señor Messer una vez que él fue declarado rebelde. Ese es el hecho que por lo menos a nosotros nos correspondió. Desconozco si hay otros informes de inteligencia. Dos de CEPRELAT. Se vuelvo a decir, la denuncia del Senado está presentada de una manera absolutamente confusa y nosotros no teníamos un informe de inteligencia, sino abrimos un proceso por frustración a la persecución penal, Javier. O por ejemplo, en el caso de Juan Pablo Jiménez Viveros, ustedes como fiscales se ayornaron al pedido de un procedimiento abreviado, cuando él era el que comenzó a lavar la plata de Messer. El señor Juan Pablo Jiménez Viveros, nosotros le atribuimos dos hechos en concreto y sí que hoy tienen una sentencia condenatoria.